Hola a todos, feliz casi Día del Padre, otra vez, insisto, es muy padre ser papá, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos, pásensela muy bien, que los consientan muchísimo, ya saben que son súper especiales y la columna vertebral de la familia junto con las madres y todo eso. Sí, viva los papás. Sí, viva los papás. Sí, la verdad sí. Saludos a tu papá, por supuesto. Madre, tu papá es un perro. No, o sea, es una persona, sí. pero es un tipazo. Perdón que somos tan coloquiales. Sí. Pero sí, mi papá tipazo, la verdad. Él disfruta mucho de los vinos del club. Sí, de todos en general. Sí, es nuestro catador número uno. Sí. Saludos a mi papi, pues. Oigan, pues comenzamos con la acción. Su vinito local, cápsula local. Ahora tienen en sus manos una novedad de Vinícola Díez González, que pues nada más y nada menos aquí tienen al que los produce, 200%, aquí está. Y este vino se llama Amado. Digo, ahorita no le alcanzó a Gus para la etiqueta. Y dijo que yo no era digna de la etiqueta, pero ustedes sí. Entonces, qué bueno que ustedes ya antes la etiqueta en su vida, en su cajita, no se crean. Pero este vino se llama Amado y pues es un espumoso de uva Chenin Blanc. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos platicar. Digo, a mí se me exigió se me dieron ciertos requerimientos para este video. Recomendaciones, etcétera. Ya saben cómo se pone Gus. Sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso. ¿Qué te parece? ¿De dónde viene la uva, productor? Cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para hacer esto? De sentirme amado, yo creo que es no te creas. Empezamos por el nombre, la verdad. Es que el nombre fue magnífico porque es nuestra serie de escritores, ¿no? Los vinos blancos para nosotros tenemos Sabines, que es es un vino blanco también, base Chenin Blanc. Entonces, curiosamente, de ese Chenin Blanc que tenemos, sacamos 3 líneas distintas. Sacamos el vino tranquilo, que es el Sabines. Sacamos Becker, que es nuestro vino dulce. Es una concentración mayor. Esa es una cosecha más tardía, entonces un poquito diferente. Son diferentes tonos de fruta. Conforme la fruta dura más tiempo en el viñedo, es como si cociera más, ¿no? Entonces, tiene unos tonos un poquito más a vino de postre, más dulce. Y el Sabines pasa también por un proceso que ahorita les vamos a platicar y es de donde obtenemos Amado. Y bueno, Amado para mí era un sueño porque yo tenía muchas ganas de hacer un vino espumoso. Sobre todo que aquí en Chihuahua no hay un mercado tan grande, o sea, no hay una oferta tan grande, sobre todo, ¿no? Y bueno, a mí las burbujas me encantan desde Sí, Gus es súper fan de el champán, aunque no lo crea. Sí, le encantan los champáns y toda esa serie de burbujas. Sí. Llevo como unos 3 descalabrados con el corcho, ¿no? Bueno. Ok, Oye. Va. Muy bien. Flaca, pues nos ibas a platicar. Es que estoy viendo las burbujitas aquí de la botella. Bueno, ¿qué te parece si les platicamos en lo que nos echamos una copita? Porque a mí ya se me está haciendo agua a la boca. Bueno, vamos a platicar primero del vino espumoso. ¿Por qué es importante el vino espumoso? ¿Cómo se crea el vino espumoso? Y yo creo que nos vamos a ir de menos a más, si te parece bien. Tenemos el vino espumoso, que es el más económico en el mercado, que le llamamos a su método carbonatación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa con un refresco. Ahora sí que tú tienes un vino tranquilo, le inyectas CO2 y sacas al mercado tu vino espumoso. Y pues generalmente este método pues es mucho más económico que todos los demás que les voy a platicar. Entonces esto es lo más fácil, es lo más económico, es lo más cómodo, vaya. Pero ¿con qué nos topamos? 1, la burbuja realmente no dura mucho tiempo. 2, es bastante agresiva. 3... Y con agresiva salen muchas y el tamaño es grande. Sí, justo, o sea, es diferente. Como una Topo Chico contra una Perrier. Sí, entonces, la burbuja de Topo Chico es una burbuja así gorda y muchas y son ya es que los chinos le dicen que las burbujas son como cuando calientas el té, las primeras burbujas que salen pues, son ojitos de grillo, ¿no? Y luego se calienta más y luego es ojo de pescado, y luego se calienta más y es ojo de sapo, y se calienta más y es ojo de buey. Ya cuando está el agua hirviendo, ¿no? Entonces, esta es una burbujita. Esa no me la sabía, qué interesante. Sí. Un día damos una cata de té y pum, que le sabes tanto ahí ese rollo. Es que
Gus, antes de todo este tema, él estaba muy metido en el mundo del té. Sí. Sí, pero bueno, ahí les haremos una carta especial de té para eso. Y bueno, volviendo al tema de las burbujas, tenemos este método, ¿no? Carbonatación, que pues les digo, es muy fácil. Tenemos, ¿por qué les platico esto? El resumen es que las burbujas siempre van a venir del CO2. ¿Sí? Cuando tú tienes una fermentación, tienes, sí, conversión de azúcares en alcohol, o sea, el objetivo de la fermentación, o bueno, no el objetivo, pero el resultado es el alcohol, pero también la generación de CO2. Generalmente en un vino tranquilo tú no alcanzas a ver ese CO2 porque el oxígeno se encarga de llevárselo. Antes la gente se moría durante la parte esta de la fermentación porque se asomaban a los tanques, a las vasijas donde se estaba llevando a cabo la fermentación y pues ahí se quedaban de tanto CO2, o sea, llega a ser tóxico. Actualmente en los procesos industriales, Novia, se ponen máscaras y tanque de oxígeno para entrar a los tanques. Sí, pues para checar como tal, cómo va. No puedes entrar, o sea, es un flujo de CO2 que está saliendo y te das un pasesote increíble, sí. El CO2 es el encargado de las burbujas que nosotros tenemos en los vinos. Bueno, ese sería el primer método. El segundo método, que es el famoso método ancestral, es el llamado Petit Jean Natural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el vino está fermentando, tú embotellas, ¿sí? Refrigeras o bajas la temperatura como tal de líquido para que las levaduras se duerman un poquito. Embotellas, pones tapón y luego la fermentación termina de hacerse en la botella otra vez por el cambio de temperatura. Entonces, es una sola fermentación, pero el CO2 se queda dentro de la botella. Entonces, este método se conoce como Petit Jean Naturel o ancestral. Y también es muy famoso. De hecho, creo que ahorita está de moda. Está de moda porque es bien fácil hacerlo. Ay, pero ¿crees? Yo pensaría que no es tan fácil porque te arriesgas mucho a que no vaya a salir bien. O sea, puede fallar todo. O sea, en la realidad se puede fallar todo y tú no te vas a dar cuenta hasta el producto final, que el producto final está confinado a una unidad de venta. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Yo lo pienso como que si falla, pues sí, y si no falla, pues es un vino muy fácil. Lo que tienes que no tiene una presentación linda, ¿no? Porque siempre va a estar turbio, o sea, la levadura se quedó ahí, sí, o sea, todo se quedó ahí. Queda ahí, pues se une como tal al líquido, entonces suele ser un producto un poquito sucio, entonces es otra de las diferencias. No pasa nada. O sea, a veces que también se pasan de lanza. Sí. O sea, digo, depende, ¿no? Depende de tu gusto de vinos, pero ese es el PETNAT, sería el segundo método. Tenemos el tercer método que también es bastante particular y es de una región específica del mundo, que es el método Asti. A los que les gustan los vinos espumosos dulces, que son súper fans del Asti, ¿cómo se hace un Asti? El Asti se hace con uva de moscatel, que suele concentrar muchísimo azúcar en viñedo, por lo tanto podríamos tener muchísimo alcohol, pero ¿qué es lo que pasa con el Asti? Hacen un jugo súper concentrado, con todos los azúcares concentrados, dentro de un tanque sin contacto con el oxígeno, enfrían este líquido, este jugo como tal, y al momento que ya quieren tener el vino, activan estas levaduras, las levaduras activan esta parte del jugo e interrumpen la fermentación. Y luego ya tienen esta parte del filtrado y luego embotellan. ¿Para qué? Para tener, sí, burbuja por una sola fermentación, pero mucho dulzor, o sea, seguir teniendo ese dulzor natural, ese néctar tan representativo de los vinos de Asti y hacerlo pues más comercial, ¿no? O sea, suele ser un vino muy, muy rico, pero ahora sí que bastante dulce. Cuando hablamos de la clasificación de vinos espumosos, tenemos la clasificación de dulzor de producto terminado. Un vino clasificado como dulce, estamos hablando de ya 49 gramos o más de azúcar residual por litro. Sí. Muchísimo. Y luego, bueno, llevamos 3 métodos, ya verlo a cabo. Tenemos el método tradicional y el método Charmat. El método tradicional es aquel que se inventó en champán como tal. Ya no se puede decir método champenois, de hecho es incorrecto. Casi como tú no le puedes poner champaña a nada que esté fuera de champaña, tampoco puedes utilizar el método champenois, sino que se conoce como método tradicional. Y este es el método en el que se crean 2 fermentaciones. Tienes tu vino tranquilo. Generalmente este vino tranquilo tiene que tener características especiales de acidez alta, poco alcohol y neutralidad en el líquido principal. ¿Por qué? Porque todos los sabores y todo lo demás se va a crear en la segunda fermentación. Entonces generalmente esto se hace con uvas muy neutrales.
Ahora sí que podemos tener diferentes perfiles, pero pues el líquido original se hace así, el caldo original. ¿Qué tipo de regiones son las que se prestan para esto? Pues aquellas regiones que son frescas o de plano cosechar un poquito antes, pero pues esto también te daría amargor. Entonces generalmente se hacen en zonas más frescas. ¿Por qué el alcohol bajo es importante? Porque durante la segunda fermentación se va a crear más alcohol, aproximadamente 1.5 o 2 grados, entonces hay que cuidar también esa parte. Y bueno, ya una vez que está el vino base, se embotella como tal en botellas así como estas. Que son botellas que son muy pesadas y resisten mucha presión, ¿no? Sí. Es el chiste de esto. ¿Me puedes ir buscando el dato de a cuánto equivalen 7 atmósferas de presión? ¿Con algo conocido? 7 a libras, son más o menos 30, creo que son 14 libras por bar. Entonces estamos hablando de que para un método tradicional, como el que mencioné Nubia, traemos 5 o 6 bares, o sea... Ahorita volvemos a eso, pero si tienes la 100 comparación. libras, 100 libras de presión. Bueno. Adentro de una botella. Ahorita todavía no vamos a hablar de eso, pero yo quería que me buscara el dato para algo de personas normales, porque a mí me dice bar y todo eso no entiendo. Pues, o sea, un bar es 1 metro abajo del agua. ¿Es un lugar para ir a tomar? No. No. Muy bien, chavos. Continuamos. En lo que Gus está pensando cómo hacer más fácil esa explicación y menos nerd. Entonces, bueno, una vez que está el vino base terminado, embotellamos y luego ahí se mezcla, o sea, en la misma botella se le añade azúcar, literalmente azúcar, y más levaduras y también nutrientes. No, son clarificantes. Sí. ¿Para qué? Para que la lía no esté tan intensa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es importante, se le conoce como licor de tiraje a esta mezcla de levaduras, agentes clarificantes y azúcar. Entonces, bueno, una vez en la botella se le pone un tapón y nos esperamos a que esas levaduras consuman ese azúcar y creen esta segunda fermentación. Entonces, ese proceso dura aproximadamente, dependiendo del lugar, dependiendo de las reglas y legislaciones que haya. En Champaña, por ejemplo, duran 12 meses en ese proceso, en Cava 10, y así nos podemos ir yendo. Entonces, bueno, el tema es que durante este proceso, esas levaduras se van a ir incluyendo en el mismo líquido que tenemos y bueno, el CO2 se va a hacer muchísimo más fino y la burbuja se va a hacer muchísimo más chiquita dentro de la botella. Después de que termina este lado, el chiste es que, bueno, hay máquinas especiales, ¿no? Pero tú tienes tu botella vertical y le están dando vueltas constantemente para que esas lías, ya les llamamos ya no levaduras porque terminaron su chamba, esas lías se mezclen como tal con el líquido de esta manera. Entonces, por ejemplo, se dice que los monjes de Champaña tenían las manos chuecas y tenían artritis. ¿Por qué? Porque tenían que hacer este movimiento en las cientos y miles de botellas que tenían 3 veces al día. Tienen unos pupitres, ¿no? Y en esos pupitres tú colocas la botella y la colocas en forma vertical. Y Dani, si nos puedes poner una foto de cómo son los pupitres. Y gira la botella y tiene las lías en movimiento para que te aporten esa autólisis de aromas de pan y volumen en boca y sobre todo mantener esa burbuja, ¿no? Que la autólisis te genera una nanoproteína que hace que la burbuja se mantenga más, se proteja como si protegieran las burbujitas, ¿no? Con alguna, vamos a decir, como un aceitito o algo así. Entonces, es lo que finalmente te da ese efecto. Y como dices tú, eran girarlas miles y miles de veces. Ahorita Entonces, ya hay máquinas especiales los gyropalets que se llaman gyropalets, que pues ya hacen esta chamba mucho más fácil, ¿no? Pero pues me imagino que han de ser muy caras. ¿Tú que te dedicas a vender eso alguna vez has cotizado alguna? Lo que pasa es que es una cosa que te da, o sea, todo el tema de la champaña es como un cuadro, ¿no? Altamente artesanal. Es un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y se está moviendo todos los días, un poquitín, o dependiendo del proceso, ¿no? Porque en un principio, como dice Nueve, estás girándolas para tener movimiento. Cuando ya estás en la parte donde ya vas a empezar a acercarte al embotellado, esa es otra historia, ¿no? Sí, porque ahí lo que queremos es que, bueno, ya llegue la botella a un punto en el que va a estar completamente horizontal hacia abajo, para que todos esos residuos de lías se queden en esta partecita de la botella. Pero si la volteo de fregazo, voy a tener turbulencia y se me va a enturbiar el vino, ¿no? Muy lento para que sea un proceso muy lindo. Duran días. Ahora sí que durante estos 12 meses o 10 meses, dependiendo del lugar en donde estemos,
Sí, este movimiento se hace constantemente, pero el objetivo es que finalmente las botellas terminen de manera horizontal y lenta. ¿Para qué? Para pasar al siguiente paso de nuestro método tradicional, que es congelar la punta de la botella, y esto se conoce como degüelle. ¿Okay? Se congela la punta, se abre el tapón, sale disparado esa partecita de lías y levaduras porque están congeladas y con la misma presión de dentro. Entonces, una vez que sale disparado eso, o sea, esto es en cuestión de segundos. Añadimos a nuestra botella lo que se llama el licor de, ya les dije de tiraje, entonces sigue el de expedición. El licor de expedición suele ser vino base más azúcar. ¿Por qué? Pues porque al momento que nosotros hacemos esta parte de que salen disparadas estas lías, pues obviamente tenemos una pérdida de líquido que hay que reponer porque nuestra botella es de 750 mililitros, entonces se rellena con vino base. Cuando es puro vino base, se clasifica el vino como Brut Nature. Cuando añadimos un poco de azúcar residual, tenemos un Brut. Cuando añadimos un poco más, tenemos un extra brut. Aquí les vamos a poner una tablita. Es la línea de dulzor, sí. De la línea de dulzor, que es la clasificación final que nosotros vemos en la botella. Y esta parte es bien interesante, porque cuando ustedes compran vino espumoso y ustedes leen sec, no es seco. O sea, sí, la palabra es seco. Pero en vinos espumosos se refiere a todo lo contrario. Estamos hablando de aproximadamente un 25 gramos de alcohol, de azúcar en un litro, entonces es bastante. Así que bueno, esa es la parte de licor ya de expedición, y una vez que esto se decide, pues ya ahora sí se pone el corcho o el tapón, la cápsula, ahora sí que el que llamamos bozal, que es el que protege, porque finalmente dentro de nuestra botella está lo que le preguntábamos ahorita, ¿cuántas atmósferas de presión tenemos en una botella de vino espumoso? Yo sé que estamos hablando de aproximadamente, en método tradicional y método Charmat, que ahorita pasamos al método Charmat, son aproximadamente 7 a 8 atmósferas de presión. 5 o 6. 5 o 6. Sí, 5 o 6, sí. 5 o 6 es poquito, o sea, eso es mucha presión. A veces para explotar, o sea... Bueno, pero tipo si hablas de llantas, ¿cuánto tiene una llanta? Una llanta trae 36 libras. Ok, y estamos hablando de 5 o 6. O sea, pero bueno, ahí va. Una llanta trae 2 bares. Sí, 2 bares y medio. O sea, te estás yendo a mucho más. La calle Morelos trae 4 bares. Por ejemplo. Dios. ¿De uno? De uno. 5 bares. Sí. Entonces, bueno, ahora voy a platicar yo de cómo se hace este vino, ¿no? Entonces es el método que falta, que es el Charmat. Método Charmat. Este método se conoce como método Charmat o método tanque. Y la idea del método tanque, pues, o sea, es muy similar a lo que vimos en el método tradicional, nomás que no lo haces a nivel botella, lo haces a nivel tanque. Básicamente terminamos el vino, o sea, esto empieza en terminar un vino como lo platicamos, hacemos el Sabines. La base de este vino es el Sabines. Es el Sabines, sí. Separo una parte del vino ya terminado, ya estabilizado, ya listo para embotellarse, se mete a un tanque, presurizado, que me resista la presión. Hacemos un tema de ese tanque no tiene contacto con el oxígeno. Nada. Hacemos un tema de criar las levaduras para que despierten, lo que se llama un pie de cuba, ¿no? O sea, se crean las levaduras. Si las avientas al tanque, ahora sí que puedes presionarte 3 veces y ver si jala, ¿no? Lo mejor es ir a la segura, preparar tus levaduras y mandarlas ya vivitas y coleando y listas para trabajar, ¿no? A un ambiente similar al que están. Porque ya hay vino, o sea, el tema es que cuando tú tienes el mosto inicial que no traes alcohol, es muy fácil que implante la levadura. Pero cuando tú traes ya 13% de alcohol, 12, 11% de alcohol, la levadura batalla. Entonces necesitas ayudarle. Entonces agregamos azúcar, agregamos levaduras, agregamos nutrientes, y yo también agrego los coadyuvantes, que es un producto que es una bentonita, que nos va a ayudar desde ahorita a ir estabilizando las proteínas que tenemos ahí, y otro que es un tanino que también nos va a apoyar un poquito ahí con algo de efecto de reducción. Este aroma que de repente abres en un vino que tiene olor a patas o a calcetín mojado o así. No me ha pasado. No lo conoces, por eso. Bueno, total. Hacemos eso y bueno, ya, se deja el vino. No sé qué tan buen marketing sea ese comentario. No, o sea, al contrario, mi vino no tiene aroma a patas, o sea, ¿qué mejor marketing puede haber que eso?
Sí hay dudas porque le hace la pata y Bueno, reconocemos sí es el aroma. A pie, aroma a pie, tienes razón. No, Entonces, como cremita y así. Sí. Continuando. Y es que las patas son de los animales y los pies son de las Sí, personas. ese fue mi error. Me había aclarado. Entonces, se quedan esos tanques y ocurre una fermentación, ¿no? Entonces, y como decía Nubia, pues, al ocurrir la fermentación, un subproducto es el CO2, que es el que nos carbonata lo que tenemos ahí en tanque y genera la burbuja. Gus, ¿cuánto tiempo tiene este vino en crianza con sus lías? En crianza con sus días, este vino debe de tener... Empezó en septiembre del año pasado, por ejemplo. Y tiene, o sea, hace un mes, ¿no? ¿Embotellaste o sea, sacaste? Este vino yo, más o menos acordándome, tuvo que haber entrado al tema de la segunda fermentación de presión para noviembre. Entonces, tiene 6 meses más o menos de que se empezó la fermentación y se quedó en crianza. Esta parte la pregunto porque es muy interesante. Finalmente lo que platicábamos, ¿no? De un vino de método tradicional, un vino de método Charmant. Como van a tener este contacto con sus lías, y esta parte, antes de que Gus continúe, es importante. Generalmente para un método tradicional utilizamos uvas que sean más neutrales, o sea, que no tengan tantos aromas, porque el objetivo es tener el aroma de la levadura. Generalmente un champán, un cava, tienen estas notas y sabores a pan. Mucho pan, mucha mantequilla, masa madre, mucho cuerpo como, pues sí, o sea, de lía, ¿no? De textura como más rica de panadería. Pero el método Charmant se utiliza más para aquellas variedades que son aromáticas. ¿Por qué? Porque no quieres tener tanto los aromas de la levadura, sino que quieres tener más los aromas de la uva. Porque el varietal ya es increíble, o sea... Justo, no o sea, entonces digo, Chenin Blanc, a pesar de ser una uva que puede estar en todos los tipos de clima, o sea, fresco, templado, cálido, y dependiendo de su madurez, son los aromas que te va a dar, es considerada una variedad aromática. Entonces, a contrario a un Chardonnay, el Chardonnay es neutral. Muy neutral, sí. Entonces, perdón, continúa. Entonces, bueno, ya se termina el vino y termina la fermentación, todo se va con un seguimiento analítico y todo. Y ya lo que queda es estabilización y filtrado. Es un vino que sí lo filtramos, o sea, tiene un pequeño paso de filtración al final. Y así como decía Nubia que un licor de expedición, también nosotros tenemos un tipo de licor de expedición que ponemos. Es una formulación con más otras cosas para darlo hacia el punto. Ese tonito mineral que tiene, o sea, esa redondez que tiene, está trabajada al final. Y bueno, pues es como queda este vino que pues nos encantó. ¿Cosecha 2025? Cosecha 2025. Ok, bueno, pues ¿qué les parece si...? Y origen de la uva es en Tres Castillos. Okay. El proyecto que está acá, kilómetro 80 sí, 64. Es Valle de los Encinos. Valle de los Encinos, sí. Que pues es parte de Sacramento como tal. La verdad es que ese lugar es súper privilegiado. Digo, es un lugar hermoso. Dentro de su pasaporte vinícola también lo pueden encontrar, y obviamente también Vinícola Díaz González. Ahorita pues vamos a ese tipo de comerciales, pero la uva, Gustavo nos platicaba, ¿no? Para su vino Becker requiere una cosecha tardía para poder tener azúcar residual. Para este tipo de vino tenemos una cosecha antes. Más o menos, ¿cuándo pides la uva? ¿Cuándo se cosecha? Esta uva se cosecha más o menos a inicios de agosto. Mientras que la otra es inicios de septiembre, ¿no? Sí. O sea, un mes de diferencia. Sí. Fíjense eso. Aparte, digo, platicando un poquito ahorita que tenemos al productor aquí, ¿tú cómo vas este año 2026? Caliente. O sea, yo estoy impresionada porque, por ejemplo, yo tengo el privilegio de ir muy seguido a Vinícola Amelia y tengo todo el año visitando, y me encanta porque, no sé, estábamos en la dormancia y de repente no fui 2 semanas en marzo, y luego voy los primeros de marzo y ya el viñedo con hojas. Entonces, esto puede ser bueno o puede ser no tan bueno, dependiendo de cómo nos vaya a seguir tratando este mes. Pero, por ejemplo, ¿en qué escenario pudiese ser bueno? Si ahorita continúa el clima como está en Chihuahua, ahorita estamos a 15 de junio. Ahorita el clima no es tan caluroso. O sea, tenemos lluvia, tenemos esta parte de que el aire se percibe fresco, no es tan caliente, sí tenemos cierto nivel de humedad. Esto ayuda mucho a la vid
para poder tener un crecimiento un poquito más amplio. Si se llegara el calor intenso, eso sí sería un poquito negativo porque nos acortaría la temporada de crecimiento, haciendo que la uva se estresara tanto que bajaría sus niveles de acidez de manera muy abrupta, subiría sus niveles de azúcar de manera muy abrupta, por lo tanto sería muy difícil estabilizar a los vinos una vez hechos, porque tendríamos acideces medias a bajas dependiendo de la zona donde estemos, ¿no? Y la cáscara no te madura, y si la cáscara no madura al nivel, acuérdense que los aromas y los sabores están realmente en la cáscara. Entonces, si no tienes, si tú lo extraes de una fruta que no está equilibradamente, holísticamente madura, no te estás trayendo todo, ¿no? Y otra cosa, con el mucho calor también, como decías tú, las hojitas se cierran, entonces se corta la madurez, la energía sí, o sea, son cosas como que bien interesantes. Digo, dentro del viñedo es otro mundo. El próximo mes les tenemos una sorpresa que va a venir una persona que está muy en el campo y nos platicará un poquito de esto, pero yo creo que es un tema que tenemos que tratar, digo, finalmente, ¿por qué? Pues para poder entender también qué está ocurriendo en nuestro estado y que hay cosechas que son diferentes a otras, ¿no? Entonces, esa parte a mí se me hace magnífica, el campo. Yo siempre pienso que el trabajo como más arduo, más intenso está en el campo. Sí, parte de la magia funciona en la bodega o pasa en la bodega, porque tienes que hacer lo mejor que puedas con la uva que tienes finalmente, pero el milagro ocurre en el campo y la magia ocurre en la bodega. Finalmente es un producto que depende del campo y los que merecen el mejor reconocimiento y el respeto son los que producen la uva, ¿eh? O sea, eso no lo descarto. Recientemente hubo granizadas aquí en Chihuahua y fue un tema muy triste porque hubo cosechas que se perdieron al 80%. Vienen los clientes, te platican y te dicen, y son lágrimas en los ojos y es una desesperación. Sí, acuérdense que el granizo es muy en una malo, tarde, muy malo en estas épocas porque pues destruye como tal el producto final. Y pues sí, o sea, son condiciones que no se habían visto. El año pasado no hubo granizo, fue el antepasado, ¿no? Cuando hubo como las bolas estas de béisbol. Pero bueno, son condiciones de las cuales a lo mejor vamos a estar platicando de esos productos el siguiente año. Sí. Pero finalmente, qué padre, ¿no? Que tengamos ahorita sobre la mesa eso. Y a mí me gusta mucho, digo, yo ya cambié un poquito mi estilo. Creo que ya estamos en un tema donde ya ustedes ya están aprendiendo, o sea, ya saben. Entonces a mí ya me gusta retarlos un poquito intelectualmente en el sentido de, ok, ya conoces esto, ya sabes que es un tanino, ya sabes que es una acidez, ahora métete un poquito más en las condiciones que están ocurriendo actualmente en Chihuahua para que después podamos estar en una mesa hablando de esta otra parte, ¿no? Sí, porque entonces, la clásica de las películas, no, fue una muy mala cosecha, porque el año llovió mucho, y tú dices, ¿qué efecto tiene? Y nada que sí, o sea. Sí, o pensábamos que era una mala cosecha y terminó siendo muy buena. Sí. Digo, hay mil y un factores que pueden ocurrir, pero a mí me gustaría ahorita retarlos un poquito más en ese tema. Entonces, bueno, para temas de cata, vamos a pasar a cata y vamos a hacer un ejercicio que igual si ustedes lo quieren hacer en sus casas, vamos a platicar de copa flauta contra copa tradicional. Los vinos espumosos ya ahorita hay un tema, ya hay una plática de que la copa correcta para tomar vino espumoso es más esta que esta. La copa flauta como tal fue creada para preservar la burbuja. Digo, ahorita ya en lo que platiqué me la acabé. A ver, ay. Pero bueno, ¿cómo servimos? Pero pues para que sí sirviera a efectos. ¿Cómo servimos un vino espumoso en copa flauta? Ok, tú tienes tu copa flauta muy preciosa. Esta, miren qué linda, qué lavada. Tenemos siempre este primer contacto con el vino, que es romper burbuja. Es un poquito nada más. Y luego ya sirves como tal. Porque si lo sirves de jalón, la espuma se va a ir hasta arriba como si fuera refresco y va a ser muy invasivo y no es elegante. Entonces siempre rompemos copa y luego ya servimos. Y toda la burbuja que pierdas al momento de servir, no la vas a obtener al momento de tomártela. O sea, se pierde, la burbuja se pierde y no regresa, ¿eh? O sea, es algo bien importante. Incluso nosotros al momento de llenar las botellas, cuidamos tantísimo no perder la burbuja porque se pierde y no hay vuelta atrás. O sea, se va y se va. Debía haberte pedido que te fueras al jardín por una piedrita para hacer el experimento, pero bueno, en la copa flauta como tal, la función principal es preservar esta burbuja. No. Ahí está. No, que esa va a flotar, guácala. Ay, no. No, disculpa, continuamos. Continuamos con esta Aquí tengo una piedrita en el zapato.
Qué asco, aparte No, del póngale una zapato. piedrita. No, para que pero vean. espérate, ni siquiera hemos ahorita le voy a dicho por explicar qué. el chisme. Sí, ya estamos bien emocionados, pero bueno. A ver, la copa flauta lo que busca es preservar esta burbuja. Las burbujas que van de abajo hacia arriba se conocen como rosario. ¿Okay? Siempre que tú tienes un vino espumoso en una copa flauta, checamos el rosario, ¿no? ¿Cómo es ese rosario? Por ejemplo, si te fijas, este rosario es bastante como irregular. O sea, hay muchas burbujas saliendo de muchos lugares, ¿te fijas? O sea, es algo muy bonito. Está marrana la copa, yo creo. Bueno, también estaba marrana, pero fuera de eso, Salud. pero fuera de eso es algo que pasa. Porque cuando estás tú en un restaurante muy fancy, te sirven el vino en este tipo de copas, le ponen una piedrita en la parte de abajo, obviamente lavada, no como la que nos quería haber gustado a su zapato. Porque al momento que tú pones la piedrita abajo, continúa ese CO2 y se ve como más pronunciado, se ve más intenso, entonces como una parte visual. Yo con mis alumnos en la universidad lo he hecho también con sal de mar, Sí. de que le dan una piedrita de sal de mar y Cuando se la pones empiezan a salir otra vez. como cuando al agua mineral que tú le avientas la sal, no es una reacción del agua mineral con la sal. Son Es los el CO2. filos, filos que tienen los cristales de la sal, es lo que rompe, ¿no? Incluso el otro día veía un bartender que el chavo, para que el agua mineral de las bebidas que sirve no pierda, primero lima los hielos, les quita las orillas, luego ya los pone y sirve la bebida y el agua mineral no se pierde, o sea, no se pierde el CO2, ¿por qué? Porque no tienes orilla, no tienes filos. Los filos son los que te rompen internamente la burbuja, el gas, y hace que brote la burbuja, ¿no? Ahora imagínate si tienes una copa de cristal. Sí. O sea, obviamente esto va a ser muchísimo más interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar a esta otra parte muy padre que es la diferencia. Cuando tú estás catando un vino espumoso, realmente no lo olfateas. ¿Por qué? Porque tenemos CO2 in between. Entonces, a mí no me gusta esta parte de, ok, hay que oxigenarlo hasta que se vayan las burbujas, porque digo, ya el productor nos platicó todo el viacrucis que es tener estas burbujas, como para faltarle el respeto, acabándonos por oler la copa. Entonces, creo que no vale la pena. Vamos a confiar 100% en nuestro gusto. Recordemos, un sabor se compone 40% de gusto, 60% de olfato. Entonces, olvídense de la parte olfativa, vamos a confiar en ese 40% que es el gusto. Van a probar su vino, y ahora sí, salud, digo, ya nos acabamos nosotros en la plática, pero bueno. Van a percibir cómo es esa burbuja. Fíjense, esta burbuja es delicada. Dijiste bruja. Sí, primero la burbuja. Ok. ¿Qué dije? Bruja. No, dije burbuja. A lo mejor se me pegó la lengua. Yo creo que sí. Ya llevo 2 copas. Ya llevamos varias copas. Pero es la burbuja es delicada. Es una burbuja que no se siente agresiva para nada, o sea, es bastante agradable. Fíjense, ¿te parece? Bueno, solamente tenemos una copa flauta, entonces vamos a hacer el ejercicio aquí. A ver. A ver si tienes más sabor o menos sabor. ¿Se siente más? La burbuja. O sea, como que te concentra más la burbuja, Sí. pero también a lo mejor un poquito los sabores. Digo, finalmente el vino se siente muy fresco en las 2 copas, tenemos mucha concentración de sabores. Yo puse algo aquí bien simple porque quería hacer un ejercicio, que es manzana, y esto no tiene nada de simple porque es, de hecho, Saludos Saboretti, que me regaló una bolsita de nueces envueltas en dulce de leche. Entonces, para todo ese tema de lías, para todo este tema de lo que queremos rescatar en el vino, quise hacer el experimento de combinar ambos elementos. Como es un vino que sabe a manzana verde, sabe definitivamente a flores, tenemos esta parte también de piña, pero como que piña no tan madura. Sí, o sea, pues es la que estás cortando. Sí. Entonces, esta parte de piña muy agradable, la acidez es alta. Tenemos una acidez alta, fíjense, digo, yo no me callo, ¿no? Pero sigo hablando y sigo salivando. Entonces, bueno, tenemos manzana verde de la escolar, de la super. Bueno, ustedes pueden hacer un experimento con la manzana que más les guste. Y bueno, yo pues quise hacer nada más el experimento realmente de probarlo con ambos elementos. A ver qué tal, a ver qué pasa. No sé si fui exitosa. Si el ácido málico de la manzana se queda a la par al del... Nos van a comprar este video los japoneses porque van a escuchar nuestra masticación. No.
¿Sabían que hay gente que compra sus videos? Ya no nada más son los pisos, a la gente está muy mal. Es una clase de vinos espumosos, pero... Nos desviamos. ¿Qué tal? Siento que resaltas la acidez, pero se pierde todo el tema del IAS. O sea, como que sí la nuez sí funciona mucho con ese tema de la crianza del vino. Entonces pierdes eso y nada más te quedas con la fruta del vino y levantas toda la acidez. Entonces no me encanta. Yo me iría más por los mariscos. O sea, otra vez volviendo a los mariscos para los fríos. Obviamente de mariscos igual. Sí. Un aguachile, o sea, creo que con este vino, otra vez la alberca, ¿no? O sea, el tema de la alberquita no te va a pedir comida, obviamente es un vino espumoso, por temas no nada más de seguridad, sino de disfrute. Los vinos espumosos los consumimos muy fríos, muy frescos, pues, o sea, 6, 7 grados está más que perfecto. En la hielera. O sea, sí, o sea, en la hielera con los hielos y que esté súper frío. De hecho, si se fijaron, cuando recién lo servimos se veía así como el vaporcito en el, ¿cómo se llama eso? El vaho. La condensación. Exacto. Entonces, bueno, no se oxigena. Cuando nosotros catamos vino espumoso, no oxigenas, no olfateas, te fijas en el color, pruebas y percibes burbuja, percibes sabores, percibes acidez, percibes alcohol. ¿Ok? Este maridaje está rico, pero siento que realmente no resalta todo lo que trae el vino para ofrecer. Yo me iría más con los mariscos frescos. Tiraditos de atún, creo que queda súper bien. O sea, en fin, los tiraditos de pulpo, de pesca blanca, creo que estaría bastante bien. O sea, todo el marisco fresco. Aguachiles, hay que tener poquito cuidado con el picor, nada más. O sea, que sea un picor medio, no excesivo. Después te bloquea la lengua. Pero a lo mejor un aguachile verde también quedaría bastante bien. El negro no, aguachiles negros negro. Sí, no. Pero el limón le ayudaría bastante. O sea, ahora sí que es un vino muy, muy rico. Me gustó mucho. Les digo, tanto solito como para aperitivo, como para el final, ahora sí, de sus comidas, de sus cenas. Pero pues creo que es un vino digno que te puede acompañar tus celebraciones perfectamente, sobre todo el Día del Padre. Bueno, se extendió muchísimo este video. Pero porque Gustavo me exigió la clase de vinos espumosos. Les digo, aquí vamos a poner un screenshot de cómo me pidió que tenía que ser una masterclass de vinos espumosos. Sí, lo ponemos al final, sí vale la pena. No fue con dulzura, no fue con cariño, fue... No, fue una exigencia. Les digo, me explotan mis amigos. La verdad. Bueno. Pero fue un placer. Esperamos que lo disfruten. Igual preguntas concretas que tengan con Gustavo. Recuerden que Vinícola Díaz González es parte de su pasaporte del vino. Ahora sí que las puertas están abiertas para ustedes en la vinícola para cuando quieran venir a conocer el proceso de los vinos. Silvia, que ya estuvo el año pasado con nosotros platicándonos de diacronía, perfectamente es una súper anfitriona. Ahora sí que les da la cata completa, les platica de los diferentes vinos. Recordamos que Silvia es escritora aparte, entonces habla muy bonito. Nosotros somos muy técnicos generalmente, pero ahora sí que Silvia es... Se va lo romántico. Sí, pues ahora sí que Silvia es un poema siempre que te está platicando de un vino. Entonces van a conocer el origen de todas las etiquetas que tenemos en casa, porque ¿cuántas tienes ya? Varían con los años. No, hombre, de Cote le queda guango, o sea, ya tiene como 15. Varían con los años. Sí, tenemos unos 14. Sí, o sea, monovarietales, vinos dulces, vinos secos. Ahora sí que para todos los paladares, Vinícola Díaz González los puede complacer. Aquí estamos. Ustedes vienen y pues es parte del pasaporte. No sé qué promo tengas, Gus. Una copa extra. Ustedes vienen, presenta tu pasaporte, visitan y les damos una copita más en su degustación. En la página de internet de Vinícola Díaz González pueden ustedes reservar sus visitas y los diferentes paquetes que hay, las catas que hay diferentes, y pues con su pasaporte les dan una copa extra. Entonces ahora sí que vengan, aprovechen. Sí. Y nos la pasamos padre. Mi mamá siempre está aquí. Muy padre. Y siempre deseosos de recibir gente, ¿no? Sí, ahora sí que una cata con la sommelier Silvia no es nada más aprender de vino, sino aprender del amor y de la vida. Libros, entonces no se la pierdan, por favor, y ahí van a ver a Gustavo cuando pasen ahí lo interceptan. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A todos. Por existir. Feliz Día del Padre. Vino espumoso. Sí, y también feliz Día del Padre a mi padre. No olvidemos que es el que finalmente es el que empezó el proyecto, entonces. Ay, pues platica. No, ya, platicamos mucho. Adiós.